los que visitan la iglesia. Todos sean bienvenidos en esta hora. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero darle las gracias al hermano Wayne. Esta tarde le tocaba a nuestro hermano predicar, pero le pedí de favor que me dejara esta tarde a mí predicar, y él va a predicar el próximo domingo con el favor de Dios, para poder concluir el tema que esta mañana estábamos considerando, que siento yo que es muy necesario, es muy importante que lo terminemos de preferencia hoy. Decíamos, hermanos, que restaurar, ejemplificábamos de esta manera: restaurar es volver a poner una cosa en el estado o circunstancia que se encontraba antes, ¿verdad? Hay muchas cosas que la gente a veces restaura, y es sorprendente ver cómo lo hacen. Cosas que parecían ya en ruinas, ¿verdad? Que inservibles, basura, chatarra, pues después de restauradas quedan como nuevas o en una mejor condición. ¿Qué motivo puede tener una persona para restaurar un objeto prácticamente ya perdido? Decíamos que el valor que ese objeto tenga para la persona y el amor que sienta por tal o cual cosa. Cuando eso es muy importante, la persona no lo va a desechar, lo va a conservar y va a hacer todo lo posible por restaurarle. Lo que para muchos es basura, para lo que a muchas personas les parece un simple desecho o chatarra, para otros es un tesoro. Es algo sumamente valioso, sumamente importante. Y en ese sentido, hermanos, la lección de esta tarde se titula Restaurando Tesoros. Restaurando tesoros. Si la gente invierte tanto esfuerzo, si la gente invierte tanto trabajo, tanto dinero, tanto tiempo, empeño, amor, para restaurar, digamos, una casa en ruinas, para restaurar un auto que es chatarra, ¿cuánto más no deberíamos invertir nosotros para restaurar un alma? El alma de un hermano, el alma de una hermana, que es muchísimo más preciosa y más valiosa que estas cosas materiales. ¿Cuánto más? Sí, muchísimo más. Si ellos lo hacen, hermano, nosotros deberíamos hacerlo, porque un alma vale más que todo el mundo, dijo el Señor. Veíamos por la mañana lo que dice Santiago ahí en el capítulo 5, versículos 19 y 20, y da una gran verdad. Santiago dice, hermanos, que es posible apartarse de Dios. Sí, es posible apartarse de Dios. Y decíamos, hermanos, que el apartarse de Dios no es una cosa que sucede de la noche a la mañana. El apartarse de Dios no es algo que es instantáneo, que es en un abrir y cerrar de ojos. El apartarse de Dios es algo gradual, es algo paulatino, es algo progresivo. Y muchas veces los hermanos que se están apartando dan señales, dan avisos. De alguna manera están diciendo, hey, ayúdame, pero no lo vemos, no nos damos cuenta. Cuando los hermanos dejan de orar, decíamos, la oración es esencial en la vida de un cristiano, es como el aire que uno respira, nos acerca a Dios. Dijo el Señor Jesucristo, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Manténganse orando. Jesús oraba, siendo el Hijo de Dios oraba. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos orar? Cuando un hermano no tiene deseos de leer la Biblia, cuando le es tedioso, le es cansado, le es aburrido, le es fastidioso, no tiene hambre de la palabra de Dios, está dando avisos, está dando señales. Cuando un hermano falta a los servicios constantemente de la iglesia, no está el miércoles o no está el domingo, falta un domingo, viene el otro y falta dos, regresa un domingo y luego ya no lo vemos. Y cuando eso está pasando, ese hermano está diciendo, ayúdenme, me estoy extraviando, me estoy alejando. Cuando un hermano prefiere la amistad y el compañerismo del mundo, aun cuando la palabra de Dios, dice el salmista David, es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando uno está bien, cuando uno está fuerte,
Cuando uno puede decir está en una condición estable espiritualmente hablando, disfrutamos la compañía de los hermanos, el pasar tiempo con ellos. Pero cuando un hermano no anda bien, hermanos, usted nunca lo va a ver juntándose con los hermanos. Al contrario, se aleja, ¿verdad? Usted lo ve aquí el domingo en la mañana o el domingo en la tarde o el miércoles, pero no lo vuelve a ver. Sí. Hermanos que se aíslan, que se apartan, que no conviven, que no se juntan. Y por el contrario, muchas veces su compañía, sus amistades, el círculo con los que más convive son las personas del mundo. Cuando eso pasa, hermanos, otra vez nos están avisando: me estoy alejando, me estoy extraviando. Cuando los hermanos empiezan a ver el pecado como normal, pues si ellos lo hacen, si allá mis amigos afuera lo hacen, el mundo, yo también quiero hacerlo, no creo que sea tan malo. Y empiezan a justificar de alguna manera las cosas del mundo. Y ahí está el mundo atrayéndolos, las amistades, los amigos. Y ellos dicen, pues ¿qué tiene de malo? Y empieza poco a poco a seducir el corazón de esos hermanos. Cuando eso pasa, hermanos, cuidado. Cuando los hermanos empiezan a culpar a los demás, ¿sí? Ellos empiezan a excusarse y empiezan a ver defectos en todo el mundo y echarle la culpa a los hermanos, a los ancianos, a los predicadores, a los diáconos, a la hermana, al fulano, a sutano, y no reconocen que están mal. Sí, simplemente tratan de excusarse así. Cuidado. Es una señal de advertencia para nosotros de que esos hermanos están en peligro, se están alejando, se están extraviando y necesitamos hacer algo. Porque si no, al rato están completamente apartados y su corazón se ha endurecido y ya no quieren saber nada, ni siquiera el teléfono le van a contestar. Sí. No esperar a que eso suceda. Pero como punto número 2, hermanos, yo quiero decirles lo que dice Santiago aquí. Vamos a Santiago capítulo 5, versículo 20, y nos hace ver la necesidad de restaurar. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y cuando habla aquí del pecador, no está hablando del pecador del mundo, está hablando del hermano que se ha extraviado, que se ha alejado, ¿sí? Que antes estaba en la verdad, pero ahora ya no está en la verdad. Ese es el pecador del que habla aquí Santiago. En la vida cristiana, hermanos, no podemos ir solos en nuestra lucha con el diablo. Eso es muy importante. No podemos, ¿sí? No podemos ser individualistas. No podemos nosotros querer hacerlo todo y creernos autosuficientes y que no necesitamos del hermano, de la hermana, de nadie. Yo solo me basto. Eso no es así. No debemos pensar que somos autosuficientes y que no necesitamos de los demás. Por el contrario, hermanos, nos necesitamos mutuamente. Yo los necesito a ustedes. A cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, yo Israel Zavala, yo los necesito. Y usted, hermano, usted, hermana, me necesita a mí y necesita a cada uno de los hermanos de esta congregación. Nos necesitamos. Y así debemos de verlo siempre. Así. Y en ese sentido, todos debemos preocuparnos unos por otros. Y todos debemos animarnos unos a otros, todos. Usted anímeme a mí, yo le animo a usted. Y todos nos animamos mutuamente. Dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Sí? Los unos por los otros. No hay aquí miembros autosuficientes en el cuerpo de Cristo. No hay miembros que no necesiten de los demás. No, todos se deben de preocupar los unos por los otros. Dice también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11.
Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, le dice Pablo a los hermanos de Tesalónica. Nosotros también lo hacemos. Nos animamos unos a otros, nos edificamos unos a otros. Todos los miembros del cuerpo lo hacemos. Esto es la vida, otra vez, la vida de la iglesia, la vida de la congregación. De esto dependerá en gran manera a que perseveremos o que nos alejemos, que seamos fieles o que nos extraviemos de esto. Hay beneficio no solamente para el que recibe el ánimo, la edificación, sino también para el que la da. A veces entre nosotros, hermanos, podemos hablar de muchas cosas. ¿Sí? Entre nosotros podemos hablar del trabajo, de cómo anda el aceite, de los deportes, de la política, del clima. Y está bien, no tiene nada de malo, ¿verdad? Hay su momento y todo es bueno. Sin embargo, muchas veces, hermanos, no procuramos conversar entre nosotros sobre nuestro cristianismo. ¿Sí? Hablamos de muchos temas, pero de la vida cristiana, ¿qué tanto hablamos? Sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestras luchas que tenemos, sobre nuestras problemáticas, o bien sobre temas bíblicos, sobre dudas, sobre inquietudes, sobre convicciones personales. ¿Qué cree el hermano? ¿Qué cree la hermana? ¿Qué piensan sobre cierto tema? A veces, hermanos, eso no lo tocamos en nuestras conversaciones. ¿Sí? Hablamos de muchas cosas, pero no de eso. Y la Biblia dice, animaos unos a otros, exhortaos unos a otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, necesitamos tocar esto, ¿verdad? Esto es muy importante. Sí, es bueno hablar del deporte, de qué equipo ganó y todo eso está bien. Sí, pero eso no edifica. ¿Sí? Eso no nos exhorta. Eso no nos amonesta. Eso no nos estimula en la vida cristiana. Eso no. Entonces es importante, hermanos, también en ese sentido de la restauración y lo importante que como nos ayudemos mutuamente, que hablemos de estas cosas también cuando estemos juntos. También hablemos de la iglesia, ¿sí? Hablemos de lo que pasa en la congregación, hablemos de cómo podemos ayudar, hablemos del trabajo que se necesita hacer. Hablemos del hermano que necesita ayuda. Hablemos de estas cosas también cuando estemos juntos en los hogares, en nuestras casas, cuando nos juntemos en el restaurante. Que también estas cosas sean temas de conversación entre los cristianos. También. Porque cuando no hablamos de esto, hermanos, ¿cuál va a ser la consecuencia? No nos animamos, no nos exhortamos, no nos aconsejamos como deberíamos de hacerlo y como la palabra de Dios nos dice que hagamos. ¿Qué quiere decir Santiago, hermanos, cuando dice, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma? Hermanos, Santiago quiere decir que tenemos una responsabilidad espiritual que cumplir. ¿Sí? Una responsabilidad. ¿Sí? El restaurar es un deber de cada cristiano para con sus hermanos. Santiago, hermanos, quiere decir que todavía hay esperanza para tales hermanos. Santiago quiere decir, hermanos, que el errante puede volver al camino. Santiago quiere decir, hermanos, que la muerte eterna puede ser evitada todavía. Puede ser evitada. ¿De qué dependerá? ¿Sí? ¿De qué depende que se salve o que se pierda el hermano? Bueno, en gran manera, en gran medida, en gran parte, hermanos, dependerá de que hagamos nuestro trabajo individual de restaurar. Sí. En gran medida.
Por eso dice, sepa pues que el que haga volver, el que haga volver. Por eso decimos, es necesario restaurar. Es necesario hacer el trabajo. Y es verdad, hermanos, que no hay garantía. ¿Sí? No hay garantía de que podamos restaurar a todos los hermanos que andan extraviados. El 100%. Que si yo voy, automáticamente el hermano va a volver. Es cierto, no hay esa garantía. No es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Habrá algunos tal vez que ya se han endurecido. Habrá algunos que rechazarán abiertamente nuestras palabras. Habrá inclusive algunos que ni siquiera querrán vernos o querrán contestar el teléfono o devolver el mensaje que usted les envíe. Puede ser. Sin embargo, hermanos, eso no quita nuestra responsabilidad de hacer nuestro máximo esfuerzo. Ese es el punto. Eso no quita nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que hacerlo como quiera. No nos escucha, no hizo caso a nuestras palabras, no quiso oírnos tal vez, no le interesó, no nos atendió, se escondió. Hay que intentarle, hay que agotar los recursos. Sí. Si alguno se pierde, hermanos, que no sea por falta de amor, que no sea por falta de interés de sus hermanos para traerle de regreso. Ese es el punto. Que no sea por eso. Que no sea porque nadie se preocupó por él o por ella. Sí nos preocupamos. Y sí nos esforzamos. Y sí tratamos. Y sí hicimos todos los intentos posibles por rescatarle. No se pudo. Bueno, no quedó de parte nuestra. Pero que no sea que el hermano o la hermana se perdió por falta de amor y falta de preocupación de todos sus hermanos. Sí. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Pablo, restáurenle. Sí. Restáurenle. Veíamos al principio, ¿verdad? Esas imágenes, esa casa vieja, esa camioneta ahí yonqueada. Alguien se propuso restaurarlo y lo hizo. Ese es el punto. Nuestros hermanos que necesitan ser restaurados, nosotros dedicarles ese tiempo, ¿sí? Ese amor, ese esfuerzo, ese trabajo para retornarlos a la condición en la cual se encontraban antes y si es posible mejor. Sí. Si hacemos nuestro trabajo, hermanos, las probabilidades estarán a nuestro favor. Va a haber más posibilidades de que ese hermano sea restaurado a que si no hacemos nada. Si hacemos nuestro trabajo, seguramente más de uno se mostrará receptivo a nuestras palabras, a nuestro amor, a nuestra preocupación. Más de alguno, si hacemos nuestro trabajo. Cuando un hermano se extravía, cuando un hermano se aparta, cuando un hermano se aleja del Señor, podemos ignorar el problema. Podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados simplemente. O podemos también, amados hermanos, ir con Él, ir con amor, ir con mansedumbre, ir con paciencia y tratar de restaurarle. Ambas cosas podemos hacer. ¿Cuál hace usted? ¿Cuál hacemos? ¿Cuál de las dos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si verdaderamente hay amor, hermanos, eso va a ayudar muchísimo, en gran manera, para movernos a buscar al hermano y hacer todo lo posible por restaurarle. Cabe enfatizar también, hermanos, que el amor es una actitud que siempre busca lo mejor para el ser amado, aun cuando eso implique el tener que exhortar y el tener que reprender. ¿Sí? El amor siempre busca lo mejor para la persona, y cuando es necesario exhortar, llamar la atención, amonestar, reprender, si verdaderamente amamos al hermano, necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Un padre que ama a su hijo, dice el libro de los Proverbios, desde temprano lo corrige. Desde temprano, si verdaderamente le ama. Por el contrario, aquel que no le ama es el que no le corrige. Es el que, dice Proverbios, detiene el castigo para él. Porque no le ama. Cuando tratemos de restaurar a un hermano, debemos hacerlo con la mejor actitud, con espíritu de mansedumbre, dice Pablo, con la mejor actitud, con las mejores palabras posibles. Decía en la mañana Alberto, sazonadas con sal. Dice el apóstol Pablo, con ternura. Si es necesario, hermanos, debemos de usar la ternura para restaurar a ese hermano que se ha alejado. Pero también, hermanos, también necesitamos hacer uso de la sinceridad. También es necesario decir las cosas como son. Sí. El usar la mansedumbre y la ternura, hermanos, no nos exime de decir la realidad de las cosas. Debemos decir lo que esa persona necesita oír, necesita escuchar. Necesitamos decir, hermanos, a esa persona de dónde ha caído. Como el caso de la iglesia de Éfeso. Debemos recordarle las bendiciones que se está perdiendo. Debemos recordarle las consecuencias de apartarse del Dios vivo. Necesitamos decírselo, porque Él necesita oír eso. Y aunque decimos, es que Él ya lo sabe, necesitamos recordárselo. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1, versículo 13, segunda de Pedro 1:13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, dice, el despertaros con amonestación. Mientras estoy aquí, dice Pedro, en este cuerpo, mientras Dios me tenga aquí, yo necesito estarlos despertando con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Despertar. El restaurar a un hermano es más que decirle, te extrañamos y esperamos que regreses. A veces creemos que eso es la restauración, hermano, te extrañamos, a ver cuándo vuelves. Hermanos, restaurar es más que eso, mucho más. Necesitamos hacerlos despertar, hacerlos reaccionar, hacerlos recapacitar, con enseñanza bíblica, con exhortación, con amonestación. Sí. Necesitamos hacer el trabajo. También, hermanos, parte importante, parte primordial de ese ejercicio del cristiano, de buscar al hermano y de preocuparse por él, es también el orar por ellos. Acordarnos en nuestra casa, acordarnos en la iglesia y cada que tengamos la oportunidad para que Dios tenga paciencia, para que el amor,
la exhortación y la enseñanza de los hermanos toque el corazón de ellos y recapaciten. Orar los unos por los otros. Dice Santiago en el capítulo 5, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No solamente, hermanos, en cuanto a la sanidad física del cuerpo, sino también del espíritu, del alma. La oración eficaz del justo puede mucho. Las dos cosas tienen que ir de la mano. El trabajo personal con ese hermano de restaurarle y la oración nuestra para que esa palabra, esa enseñanza, esa exhortación haga el trabajo en el corazón de ellos. Querido hermano y hermana, hoy estamos aquí todos y nos estamos esforzando, estamos luchando, pero si usted fuera el extraviado, no es el hermano fulano, no es la hermana sutana, no, ellos no. Si usted fuera, usted, ¿quisiera que la iglesia se preocupara por usted? ¿Quisiera que los hermanos trataran de ayudarle a volver? Yo creo que sí, ¿verdad? Ninguno de nosotros quisiera que nos dejaran, que nos arrumbaran, sino que procuraran y que nos ayudaran para llegar todos juntos al cielo, para que nuestra alma no se pierda, que no nos dejaran. Hermanos, si yo un día llegara a flaquear, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si yo un día me estuviera alejando, extraviando, no me deje, no se olvide de mí, por favor, no me abandone. Se lo pido, por favor. Hermanos, yo creo que a nadie le gustaría. Si usted dice que sí quisiera que la iglesia, que los hermanos trataran de ayudarle, recuerde la regla de oro. Dijo el Señor Jesucristo: todo lo que queráis que los hombres hagan con ustedes, así haced ustedes con ellos. Nos gustaría que se preocuparan por nosotros y que nos restauraran. Dice el Señor: hazlo tú primero. Hazlo. Hazlo. Sin duda, hermanos, hay muchas razones que pudiéramos enumerar de por qué hacer el trabajo de restaurar a un hermano caído. Hay muchas. Pero volviendo a Santiago, hermanos, nos da tal vez la más importante de todas. Y tiene que ver con el resultado de nuestro esfuerzo. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, hermanos, que nuestros esfuerzos pueden hacer la diferencia entre la salvación y la condenación de un alma. Sí. El tiempo que usted le dedique, el esfuerzo, el amor, la preocupación, todo lo que usted invierta para rescatar esa alma, hermanos, tendrá una recompensa. Usted logrará salvar de muerte un alma y cubrir multitud de pecados, dice la palabra de Dios. La palabra muerte constantemente se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, para describir lo que el pecado hace en la vida del hombre. Por ejemplo, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es muerte. El pecado separa a las personas de Dios. El pecado destruye nuestra comunión con Dios. El hermano extraviado se encuentra bajo sentencia de muerte y está en peligro, está en riesgo latente de sufrir la muerte eterna. Ahorita está separado de Dios, pero
llegase a ocurrir una desgracia o llegase a venir Cristo, hermanos, ese hermano, esa hermana estará eternamente separado de Dios. Esa es la muerte a la que se refiere Santiago. Y usted salvará de muerte un alma. De muerte un alma. Dice en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sí? ¿Cuál es el destino de aquellos que se han extraviado, que se han alejado, se han apartado del Dios vivo? Dice aquí la carta a los Hebreos, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sí. Por eso dice Santiago, salvará de muerte un alma. Lo salvará de este destino terrible. Por eso, hermanos, qué gran privilegio es poder rescatar a un hermano extraviado y ayudar para que su alma sea salva de la condenación. Es una satisfacción muy grande. Y es aquí precisamente, hermanos, donde radica la importancia de que nuestros pecados estén cubiertos. Dice Santiago, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuán importante, cuán necesario es que los pecados del ser humano, de cada uno de nosotros, y particularmente de aquel que se ha extraviado, que anda en el error de su camino, que sus pecados sean cubiertos. Sean cubiertos. Dice el Salmo capítulo 85, versículo 2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de restauración, nosotros estamos contribuyendo, ayudando para que los pecados de ese hermano, Dios los cubra. ¿Sí? Sean cubiertos sus pecados, como Dios lo hizo en distintas ocasiones con su pueblo. ¿Cómo podemos tener parte en esto? Simplemente ayudando para que los pecados sean perdonados y cubiertos, no por nosotros. Nosotros personalmente no podemos cubrir los pecados del hermano. No tenemos nosotros esa facultad. El único que puede perdonar pecados, cubrir pecados es Dios. Pero cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros amamos al hermano y tratamos de restaurarle, hermanos, y ese hermano se arrepiente, sus pecados son cubiertos. Dios los cubre. Y en ese sentido tenemos parte. Y es cuando Santiago dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es la sangre de Cristo la que hace ese trabajo. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al traerlo a Cristo, de regreso, de vuelta, el Señor le perdona sus pecados, se los cubre y salva de muerte su alma. Nosotros somos el lazo nada más, el intermediario entre el Señor y ese hermano descarriado. A nosotros el Señor nos manda a ir con Él y ayudarle y traerlo de regreso a casa. No hay mayor motivación para hacer este trabajo que tener, hermanos, la satisfacción de haber ayudado a salvar un alma tan valiosa, un alma tan preciosa a los ojos de Dios. Sin embargo, si acaso, hermanos, no es suficiente motivación para usted o para mí, el ver un hermano restaurado, el verlo nuevamente arrepentido y de regreso a casa,
si eso no le llena, no le satisface completamente o no le motiva lo suficiente para hacer el trabajo, hermanos, considere también el peligro que podemos usted y yo correr si somos indiferentes hacia el hermano extraviado. A ver si eso nos ayuda o nos motiva también un poquito. ¿En qué condición espiritual piensa usted que estamos si ni siquiera nos preocupamos por los hermanos débiles, por los hermanos desanimados, por los hermanos que se han alejado de Dios? ¿En qué condición estamos? Si simplemente los ignoramos, si hermanos no nos acordamos de ellos. ¿En qué condición estaremos delante de Dios si somos indiferentes ante este tipo de situaciones? ¿Cómo nos verá Dios? ¿Qué piensa usted? En Ezequiel capítulo 3, versículo 20, dice así: si el justo se apartare de su justicia, si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, dice el Señor, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no volverán en memoria. Pero, note usted, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Podemos ver la diferencia, hermanos, entre hacer y no hacer el trabajo? ¿Podemos ver que de alguna manera sí afecta nuestra relación con Dios? No es lo mismo, hermanos, darnos cuenta de la situación y quedarnos de brazos cruzados, que darnos cuenta de la situación e ir y amonestar, como dice aquí. Si no nos oye, hermanos, Dios sabe que al menos lo intentamos, hicimos la lucha, hicimos el trabajo, cumplimos con el mandamiento de Dios. Pero si lo hacemos, es más probable que ese hermano sea restaurado a que si no lo hacemos el trabajo. Y si no lo hacemos, dice aquí, su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor. Si nosotros mostramos indiferencia, si mostramos falta de amor, si no amonestamos al hermano para que se arrepienta, entonces estamos en serios problemas delante de Dios. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, verso 16, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? De hacer bien el trabajo de Timoteo dependía no solamente la salvación de los demás, su propia salvación. Hermanos, esto es un compromiso grande, es una responsabilidad. De hacerlo o no hacerlo, dependía su propia salvación. Te salvarás, dice, a ti mismo y a los que te oyeren. No solo el alma del extraviado está en riesgo, la nuestra también, si no hacemos nada por rescatarle. La nuestra también. Hermanos, examinémonos a nosotros mismos, seamos sinceros. Si hemos estado fallando en este importante trabajo, en esta labor, es tiempo de hacer cambios. Sí, todos. Es tiempo, hermanos, como dicen por ahí, de ponernos las pilas y activarnos en este trabajo tan necesario. La iglesia lo necesita. La iglesia lo necesita. Preguntémonos a nosotros mismos, examinémonos, cuestionémonos. ¿Realmente estoy consciente del valor de un alma? ¿Estoy consciente de lo importante que ese hermano o esa hermana es para Dios? ¿Lo estoy? ¿Me estoy esforzando por rescatar al que se ha extraviado? ¿O soy indiferente? Simplemente me quedo cruzado de brazos.
Pedimos por ellos en nuestras oraciones, nos acordamos de ese hermano extraviado, ¿o no? Ya nos olvidamos de él, ya lo desechamos. Cuando alguien obedece el Evangelio o cuando alguien se restaura con Dios, trato de tomarlo bajo mi protección para ayudarlo a crecer, a confirmarse bien en la fe. ¿Lo hacemos? Nos hemos esforzado por visitar y conocer a nuestros hermanos. Tenemos ahí un rol de visita. Realmente es una por mes, hermanos. Tenemos todo un mes. Realmente lo hacemos. Acostumbramos a hablar de la vida cristiana y de nuestras luchas espirituales con los hermanos. ¿O son temas que no se tocan? Procuramos a los más nuevos, a los que son niños en la fe, ¿los procuramos realmente? Me preocupo cuando algún miembro empieza a faltar a los servicios de la iglesia. ¿Sí me preocupo o no? ¿O me da igual? Si quiere venir, que venga, y si no, pues muy su problema. ¿Nos preocupamos por ello? Cuando un hermano o una hermana empieza a desanimarse, a demostrar falta de interés, a dar señales de auxilio, ¿lo buscamos inmediatamente para ver cómo ayudarlo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Demuestro a mis hermanos que los amo y que me preocupo por ellos? ¿Lo estamos demostrando de verdad? ¿O no? Hermanos, salvemos a los perdidos, pero no perdamos a los salvados. Sí. Ambas cosas son sumamente importantes. Los que estamos ya en el camino del Señor, vamos a cuidarnos mutuamente. Vamos a ayudarnos para que aquí permanezcamos todos. Y que nadie se vaya, que nadie vuelva al mundo. Si nos preocupamos de verdad, hermanos, entonces, lógicamente, los resultados se van a manifestar de una u otra manera. Sí. Restaurando tesoros. Cada alma es un tesoro sumamente valioso. Esforcémonos, hermanos, por hacer este trabajo. Como decía, la iglesia lo necesita. Gracias por su atención. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por su paciencia y por la atención prestada en esta hora. Vamos a